Ahora abordaremos el tema de funciones reales de variable real. Con estas funciones vamos a trabajar el resto del semestre. Una función entre dos subconjuntos de los reales es llamada una función real de variable real. Este tipo de funciones es frecuentemente usado debido a que las fórmulas que establecemos para relacionar dos cantidades son, a fin de cuentas, fórmulas que relacionan números, que a su vez son medidas de esas cantidades respecto a las unidades preestablecidas. Para medir, fijamos ciertas unidades y asociamos un número de estas al objeto sujeto a medición. Por ejemplo, decimos este individuo pesa 85 kilogramos, mide 1,80 metros y corrió a razón de 8 metros por segundo. Entonces así podemos tener las unidades en las que está medida cada cosa. La regla de correspondencia de las funciones reales de variable real se dan en general mediante fórmulas o combinaciones de ellas. Vamos a pasar ahora a determinar el dominio natural de una función. Para eso, veamos la siguiente pregunta. ¿Para qué valores x que estén en los reales la fórmula f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 define una función real? Es decir, lo que queremos es que la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 nos proporcione un único número real. Veamos la solución. Para que la raíz cuadrada sea un número real, el radicando debe ser mayor o igual que 0. Es decir, necesitamos que x al cuadrado menos 9 sea mayor o igual que 0. De donde tenemos que x al cuadrado debe de ser mayor o igual que 9, y esto lo podemos escribir como el valor absoluto de x mayor o igual que 3. De donde tenemos que x es mayor o igual que 3 o menos x es mayor o igual que 3. Pero de esta segunda desigualdad tenemos que x es menor o igual que menos 3. En la primera tenemos que x debe de estar en el intervalo cerrado en 3 abierto en infinito, y de la segunda que la x debe de estar en el intervalo menos infinito menos 3 cerrado en el menos 3. Es decir, que x va a estar en la unión de estos dos intervalos, menos infinito menos 3 cerrado en el menos 3 unión el intervalo 3 infinito cerrado en el 3. Así, en la unión de estos dos intervalos, la fórmula f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 define una función real. Vamos a ver ahora la definición del dominio natural. El dominio natural de una función f es el máximo conjunto donde tiene sentido evaluar la función. En el caso de las funciones reales de variable real, es frecuente que solo se dé explícitamente su regla de correspondencia mediante una fórmula sin especificar cuál es el dominio de dicha función. En este caso, se sobreentiende que el dominio a considerar es el conjunto de los números reales x para cada uno de los cuales la fórmula toma un único valor real y. Tal conjunto se denomina el dominio natural de la función. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar el dominio natural de la función f de x igual a 9x menos 12. Para cualquier número real x, la expresión 9x menos 12 es un único número real. Entonces, el dominio natural de la función f van a ser el conjunto de todos los números reales. Ejemplo 2. Encontrar el dominio natural de f de x igual a 2x entre 5x más 7. Para que el cociente 2x entre 5x más 7
produzca un único número real, necesitamos y basta con que el denominador sea diferente de 0. Es decir, necesitamos que 5x más 7 sea distinto de 0, es decir, x debe de ser distinto de menos 7 quintos. Entonces, el dominio natural de la función es el conjunto de los números reales, excepto este punto. Así, el dominio de la función f van a ser los reales menos el conjunto formado por el punto menos 7 quintos, o bien este dominio lo podemos escribir como la unión de dos intervalos abiertos, que son menos infinito menos 7 quintos, unión el intervalo abierto menos 7 quintos, infinito. Ejemplo 3. Encontrar el dominio natural de g de x igual a x al cuadrado menos 4 entre x al cuadrado más 1. Paren el video y digan cuál es el dominio de esta función. Para que el cociente x al cuadrado menos 4 entre x al cuadrado más 1 produzcan un único número real, necesitamos y basta con que el denominador sea diferente de 0. En este caso tenemos que x al cuadrado es mayor o igual que 0. X al cuadrado más 1 es mayor o igual que 1, pero 1 es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de la función g son todos los números reales. Ejemplo 4. Encontrar el dominio natural de la función h de x igual a 5x entre la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Para que el cociente sea un número real, es suficiente con que la expresión en el radicando sea estrictamente mayor que 0. Así, el dominio natural de h es la colección de números reales x tales que 16 menos x al cuadrado es estrictamente mayor que 0. Es decir, 16 debe de ser mayor que x al cuadrado, de donde tenemos que 4 debe de ser estrictamente mayor que el valor absoluto de x. Pero esto lo podemos escribir como menos 4 menor que x menor que 4. Es decir, el dominio de la función h es el intervalo abierto menos 4, 4. Ejemplo 5. Encontrar el dominio natural de la función g de x igual a la raíz cuadrada de menos 3 por x al cuadrado menos 4x más 4. Para poder extraer la raíz cuadrada es necesario que la expresión que se encuentra dentro del radical sea mayor o igual que 0, es decir, menos 3x al cuadrado menos 4x más 4 sea mayor o igual que 0. Vamos a multiplicar esta desigualdad por menos 1/3. Como es un número negativo, la desigualdad se invierte y nos queda x al cuadrado más 4/3 de x menos 4/3 menor o igual que 0. Ahora vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto, para lo cual escribimos la desigualdad de la siguiente manera. X cuadrada más 4/3 de x menor o igual que 4/3. Para completar el trinomio cuadrado perfecto necesitamos sumar la mitad del coeficiente en x elevado al cuadrado. La mitad del coeficiente en x es 2/3 y hay que elevarlo al cuadrado. Pero si sumamos una cantidad de un lado de la desigualdad, hay que sumarla del otro para que esta no se altere. Entonces sumamos 2/3 al cuadrado.
Ahora vamos a factorizar el miembro izquierdo de la desigualdad y nos queda x más 2/3 todo elevado al cuadrado es menor o igual que 4/3 más 4/9, es decir, 16/9. Y ahora esta desigualdad la podemos escribir como el valor absoluto de x más 2/3 menor o igual que la raíz cuadrada de 16/9, que es 4/3. Pero esta desigualdad sabemos que la podemos escribir como menos 4/3 menor o igual que x más 2/3 menor o igual que 4/3. Y ahora sumando menos 2/3 en la desigualdad nos queda menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2/3. Así, el dominio natural de la función g es el intervalo cerrado menos 2,2/3. Ejemplo 6. Encontrar el dominio natural de la función k de x igual a la raíz cuadrada de menos x. Paren el video y digan cuál es el dominio de esta función. Para poder extraer la raíz cuadrada es necesario que la expresión que se encuentra dentro del radical sea mayor o igual que 0. Entonces tenemos que menos x debe de ser mayor o igual que 0, es decir, x es menor o igual que 0. Así, el dominio natural de la función k es el intervalo menos infinito 0 cerrado en el 0. Y con esto terminamos estos ejemplos.